que mi esposa es venezolana, mi hijo es canadiense, entonces mi socio es colombiano y al mismo tiempo, al haber estado expuesto a estas culturas y nunca sentirme que encajaba, porque siempre era el nuevo del colegio, el que me tenía que mudar, o como mis papás son divorciados, todo el tiempo estaba como viajando a visitar a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos. O sea, imagínate, mis papás viven en Tampa, mis hermanas en DC, mis hermanos en Costa Rica, mi mamá en Perú, o sea, mi papá en Tampa, mi mamá en Perú, yo en Canadá. Entonces estamos en todo lado, ¿no? Pero Wow. esa perspectiva de pez fuera del agua, de fish out of water, me ha dado como una perspectiva de siempre ser el outsider y observar, ¿no? Siempre he estado observando y yo siento que mi comedia es un poco como un espejo. O sea, como que miren lo que ustedes hacen, pero no miran qué hacen, y yo como soy, pero no soy parte de ustedes, les quiero hacer esta presentación de lo que ustedes hacen, que tal vez no saben qué hacen, pero yo sí veo qué hacen. Bueno, ya estamos grabando, ¿verdad? Ya, siempre estamos grabando. O sea, aquí no se para. Bueno, nada, arrancamos. Arranca el episodio. Bienvenido, Stefan Dyer, a Chiste Interno. Bien. Coño, qué fino, chamo, qué de pinga. No joda. ¿Cómo está la vida? ¿Todo bien? Mil gracias. Ya soy un comediante venezolano, orgullosamente. Adoro Venezuela, mi esposa es venezolana y nunca les podré repagar el amor que me ha dado Venezuela en todo lado. Así que mil gracias por esta invitación. Dale, bienvenido al programa Chiste Interno. Muchas ganas de hablar contigo de comedia, obviamente. Además, siento que traes como dos perspectivas, o tres, podría decir, del tema de comedia, porque no es solo la perspectiva del comediante, sino la perspectiva del productor. Sí. Y creo que eso también es súper interesante en estas conversas. Pero bueno, empecemos por la pregunta más obvia y con la que usualmente comenzamos este podcast. ¿Qué haces aquí en Miami, siendo una persona que vive en ese caluroso lugar llamado Canadá? Caluroso lugar llamado Toronto, Canadá, Sí. menos 30 grados. ¿Qué hace la gente allá? Bueno, vine a Chiste Interno y Miami. Es un chiste Claro. al Festival de Comedia Latina y a mi podcast favorito de Comedia Latina. Y no los estoy jodiendo, de verdad. Ahí tenemos una comunidad bien grande de stand-up comedy en español en Canadá. Qué bueno. Y nos pasamos los podcasts. Y creo que es muy cool cuando uno ve y siente amor y obsesión por la comedia, y simplemente hay pues mucha admiración del otro lado, porque ustedes logran desglosar muchas cosas que uno ve o piensa, y también desglosar el éxito de otra gente que quizás ya está en su capítulo 67 y uno nada más ha visto en YouTube o en Instagram, pero ves la historia detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha admiración y muchas gracias por la invitación. Hoy es mi show en Miami es un chiste, entonces bueno. muy ilusionado. Bueno, importante aclarar a la gente, estamos grabando esta semana, es la semana del festival aquí en Miami. Miami es un chiste. Hoy es lunes, empezó el festival, empezó el viernes, sí. Y corre hasta el domingo. Igual este episodio va a salir cuando ese festival ya esté en el pasado, pero obviamente vale mucho la pena hablar de este evento que está pasando en Miami, que es primera vez que sucede y bueno, que nos tiene a todos muy contentos, ocupados y cansados. Sí, es muy cool verlo, como todos los beneficios intangibles que hay de tener a tanta gente en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo comedy club, en la misma ciudad. Obviamente el podcast, pero hasta los desayunos en el hotel con los comediantes. Ayer estar hanging out con Manuel Ángel, que sacó su especial, con Nanutria, con Yelambi, Juan Cajiva y yo, pues viajamos juntos siempre, pero siempre nos encanta conocer a tanta gente porque como somos comediantes, admiramos mucho el trabajo, pero productores siempre reclutando para el Latin Comedy Fest de Toronto. Echando el ojo ahí a ver qué hay. Algo que yo creo que hace un festival es que es lo que acabas de mencionar, no es solo
lo que está pasando en la tarima y en el lugar, en el venue, en el local, sino todo lo que está pasando alrededor, las interacciones de los comediantes en el hotel, los desayunos, los juegos de pádel, las entrevistas, como que se genera como realmente un movimiento en la ciudad que bueno, para uno que ama el tema, es fascinante. Pues yo estaba justo anoche viendo, ayer se presentó Carlos Sánchez, Luis Chatén, estaban Antonio Sanín. Antonio Sanín, los estandoperos de Puerto Rico y después cerró Ana Nutria. Y yo veía eso desde las 4 de la tarde hasta básicamente la medianoche, comediante tras comediante, la sala llena. Y yo decía, wow, no puedo creer que esto esté pasando. Obviamente, mucho que agradecer a Ximena, que es la que decidió lanzar, porque todos aquí, te confieso, todos decíamos, aquí hace falta un festival de comedia, o sea, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero que alguien venga y diga, no, bueno, yo lo voy a hacer y lanzarse eso con todo el estrés que implica, porque cuando uno lo ve armadito y todo funcionando, crees que es todo perfecto y que fue una luna de miel, pero no es así, es un trabajón y es una locura, y estoy seguro que Ximena, después de que se acabe el festival, se va a tomar unos días de descanso bien merecidos. Sí, totalmente. Sí, me parece que muchas veces el festival como tal pasa demasiado rápido en comparación a los meses de preparación o años en este caso. Entonces y son días muy intensos del día después o los 2 días después. Yo siempre digo a todos mis amigos que vienen a Toronto, tenemos ahí como un chiste interno. Que tenemos un post-festival depression. Claro, pasa. El día después es o el día después de tu especial, o el día después de algo grande. Es esa sensación después del show, pero como por una semana. Sí, bueno, sí. Ojo, eso yo lo detecté hace muchísimos años trabajando en producción de eventos, Fundación Nuevas Bandas, el Festival Nuevas Bandas, cosas que pasaban en Venezuela, donde yo estaba muy involucrado. Y eso terminaba un domingo. Los lunes yo me sentía totalmente perdido, porque era tanta energía, solución de problemas, corre para aquí, corre para allá, haz esto, despiértate a las 5 de la mañana, acuérdate a las 4 de la mañana, y de repente te despiertas el día siguiente y que todo se acabó y no hay nada que hacer. Sí se genera como un vacío y una sensación como medio de... No es depresión, pero entiendo esa sensación de bajón. Creo que el awareness de que va a pasar ayuda. Claro. Porque digamos los que vienen por primera vez al festival, yo les digo, hey chicos, esto les va a pasar, ¿no? Los que digamos son estudiantes de nuestra escuela de comedia ya mal pensando y que por primera vez están en el festival hanging out con muchos de sus ídolos que ahora están en el mismo lineup y vamos a las cataratas del Niágara, estamos en el mismo hotel, todo. Entonces les digo, hey, mañana van a estar muy deprimidos, pero es normal. Todos van a estar. Sí, no se pongan como que nada más son ustedes. Y les digo también, hey, el jueves, que quizás vayas a un open mic frente a 14 personas, de las cuales 12 son comediantes. Exacto. No se sientan mal, llévenlo con el mismo nivel de profesionalidad que ahorita frente a 400 personas en un teatro sold out, porque ese es el gimnasio, ¿no? Obviamente, qué cool a medida vas avanzando tu carrera, hacer shows frente a 100, 150 o 300 cada semana, o 2 veces o 3 veces por semana, pero no puedes llegar al Bernabéu sin jugar en el Potrero, ¿no? Entonces hay que respetar mucho ese gimnasio y no solo, si no es en el Bernabéu, pues no juego. Ojo, y volviendo a lo que decía Osvaldo, también cool que sea un potrero, pero quienes están viendo es quienes quieres que te vean. O sea, como que son las conexiones que viniste a hacer a este festival. Quieres bondear con este otro comediante que tú sientes que quizás podrías abrirle el show. Bueno, aquí te va a ver. Entonces, definitivamente potrero no hay que darle el 100. Sí. Yo creo que la gran diferencia es que en el deporte, por ejemplo, tú no necesitas al público para hacer tu trabajo. O sea, por eso estás entrenando, puerta cerrada, y estás entrenando, no hay problema. Es un buen punto. En cambio, aquí sí necesitas la audiencia. Entonces, cuando son 2 personas, bueno, es más difícil, pero eso también te enseña a cómo levantar la cuestión, y nadie más crítico que los comediantes. Cabrón. Exacto. Y los comediantes, cuando son 12 comediantes viéndote, entonces es más difícil porque te están analizando, no están ahí con la libretica. Síndrome de festival, uno querer impresionar más a los comediantes que al público. A veces uno siente como que te están juzgando o que uno los quiere impresionar porque los admira. Y ya después de muchos años digo, me voy a enfocar en mi juego, voy a disfrutar y voy a hacer lo que me ha llevado
llegar acá, ¿no? Y ya después te das cuenta que todo el mundo igual se apoya. En Toronto nos ha gustado muy, bueno, igual que acá, crear este ambiente muy apoyador para que se sienta como un summer camp para comediantes y esas amistades y networking y conexiones perduren y que sigamos creciendo todos, ¿no? En comedia. Claro, tiene sentido. Mira, voy a hacer una primera pausa para que hagamos nuestro corte de hacer nuestros publicidad de nuestros bellos anuncios, pero antes quiero hablar de, por supuesto, este hermoso lugar que se llama nuestro estudio. ¿Qué te parece? Bellísimo. Y ojo, no te pagamos, ¿no? No, bellísimo. Espacio demasiado profesional. Me estoy rejuveneciendo mientras miro todo esto. Es un side effect de la vaina. Claro, bueno, yo veo ahí el mega ISO, bastantes cámaras, audio perfecto. Y también bajé 2 kilos en el calor de afuera. Entonces, no solo reímos, pero nos ejercitamos. Esa es parte de vivir en Miami, 100%. Bueno, tanto que nosotros durante el festival consideramos mover el estudio al Improv y grabar los episodios allá porque se hace más fácil, los comediantes están ahí, pero no es lo mismo. O sea, la calidad, el todo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Bueno, agarra tu Uber, hasta aquí está Little Haiti y grabemos bien. Obviamente sí vamos a hacer cosas. Que bolas la vista de Little Haiti. Sí, la vista de Little Haiti está hermosa. No joda. Grabamos o sea, obviamente vamos a grabar muchas cosas en el festival. Claro. El miércoles y el viernes, pero igual estas entrevistas 1 a 1 creo que este es el lugar indicado. No, y uno quiere venir a este lugar. Lo hemos visto tanto en video y, claro, y en Spotify que sí. Me encanta. Bueno, ya estás aquí, bienvenido. Ya saben, si les interesa grabar contenidos, podcasts aquí en Miami, este es el lugar, señores. Hay otros, pero son bien chimbos. Realmente la calidad no es la misma. Así que vayan a theastrostudio.com. Ahí está Adrián respondiendo preguntas, mandando mails, mandando presupuestos. Así que nada, ahí está todo. Así que bueno, hagamos la pausita, vamos a meter otra publicidad más y volvemos. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Volvimos. Qué risa mi publicista Beneco saltó por dentro y que no le eches tierra a los otros. No, aquí sí se puede. Esto es América. En Venezuela no es... Yo creo que no es legal. No es legal. No puedes hablar de la del competidor. Criticar a la competencia en publicidad. Y aquí es como que el arte, pues. Claro. Sí. Sí. Pero bueno, mira, justamente me quiero quedar en el tema de festivales, porque ya estamos hablando de eso y tú tienes mucho que contar de eso. Y no estamos hablando de... O sea, Canadá no es necesariamente el lugar que uno piensa y que... ¿Dónde es el lugar perfecto para hacer un festival de comedia en español? Toronto, ¿sabes? Quebec, no sé. Entonces, cuéntame un poco cómo surgió todo. Y ya iremos llegando a qué está pasando ahorita en el festival y lo que va a suceder en la edición que es en octubre, ¿no? La próxima. Es correcto, mes de la hispanidad. Entonces lo ponemos ahí para también tener ese impulso, esa ola de lo hispano dentro de Canadá, ¿no? La idea comenzó desde hace 8 o 10 años. Alguna gente ya conoce nuestra historia, pero básicamente Juan Cajiao de Colombia y yo trabajábamos en Scotiabank muchos años. Yo era Senior Manager en Wealth Management y Juan era Senior Manager en Brand y Marketing. Y empezamos a hacer stand-up en el 2014 a través de un open mic ahí que hizo un amigo, Diego, de un movimiento latino que tenía que se llama SWA. Okay. Y nos empezó a ir bien. ¿Esto todo en qué ciudad es? En Toronto. Vivimos en Toronto, nos conocimos en un barbecue en la casa de Diego en Toronto. Y ahí dijimos, ok, vamos a hacer este open mic. Juan y yo éramos los que hacíamos a cagar de la risa a todo el mundo en las fiestas. Luego, progresivamente, del 2014 al 2017, empezamos a hacer shows mensuales o bimensuales, pero sentíamos que cada show era el mundial, ¿no? Uh-huh. Y se fueron dando oportunidades porque éramos los primeros. No había stand-up en español en Canadá. Le abrimos a Luis Chatén en esa época, a Erika de la Vega, uh-huh, y a varios. Entonces, por alguna razón,
decidimos, vamos a renunciar a toda esta plata. Sí. Coño, porque estaba pensando, senior manager de... ¿Qué es lo que hacía Juan? Brand y marketing para Brand y marketing, Scotiabank. ese sí lo entiendo. Scotiabank, es un banco, pues. Sí, pero ese sí lo entiendo ahorita. Senior management de wealth management. Sí, dentro Esto es un pelín más difícil de dejar, creo. Sí, aparte, o sea, Juan me decía después de cada show, renunciemos, weón, renunciemos y hagamos comedia. Wow. Y tú veías tu cuenta en el banco y decías, no. Sí, bro, six figures. No. Claro. Y los Golden Boys de nuestras respectivas familias. Aparte, mi papá, mi familia, pues sacrificó mucho por mi educación. Yo nací en Costa Rica, mis papás son peruanos. Viví en El Salvador, en México. A los 15 me fui a Montreal para high school, a un boarding school ahí como a 2 horas de Montreal, y después fui a la Universidad de Toronto, una de las top universidades del mundo. O sea, te mandaron a ti solo. Sí, yo solo. Claro. Y después estudié finanzas en la Universidad de Toronto, que es una top como número 17 en el mundo, y Scotiabank, el Golden Boy, y Juan también, y muchos amigos, como ustedes saben, de Latinoamérica, que tienen buenas diplomas y limpian pisos. Sí. Entonces, Juan, renunciamos, huevón, hagamos esto. Y yo, Juan, ¿cómo vamos a hacer esto? y pegarle una cachetada a nuestros padres de todo el esfuerzo que han hecho, pero nos empezaba a ir mejor. Claro. Y de repente, en el 2016, Juan ya era ciudadano. Okay. Y yo estaba a unos meses de hacerme ciudadano. Hablé con mi esposa en ese entonces, mi novia, que ahora es mi esposa venezolana. Okay. Le dije, oye, si yo renuncio, ¿me apoyarías? Y yo de 7 años de estar en Scotia, ahorré $44,000 y dije, me voy a comprar un año. Mi esposa me dijo, yo te apoyo. Nos mudamos a un lugar más pequeño, dejamos de salir, de comer afuera, de viajar, de Ubers, de todo. Y dijimos, como dicen ustedes, echémosle pichón. Y entonces decidimos con Juan renunciar el 5 de abril del 2017. El 4 de abril, luego el 5 apliqué mi ciudadanía y el 6 nos vinimos a Miami, Costa Rica y Colombia a hacer una gira. Wow. Brother. Siendo pésimos en más o menos, no éramos tan buenos, ¿no? Entiendo, sí. Pero hay que ser medio delusional para lograr cosas, sí, ¿no? Tienes que estar un poco loco para poder tomar esa decisión. Y en ese transcurso de ese viaje, conocimos a Josema, que hace un festival gigante en Costa Rica que se llama el Festival Internacional de Stand-Up Comedy Costa Rica, que está en su 11º año. Wow. Y muchos años, ha sido 40 comediantes, 5 noches en el Cine Magali, que son 500, 600 personas. Lo conocimos, nos invitó a su festival y vimos los beneficios de conectar a toda Latinoamérica. Nosotros con Juan ya llevábamos bastante tiempo viendo esta idea porque queríamos traer comedia en español a Canadá, y le dijimos a Josema, hey bro, queremos hacer unas preguntas porque tenemos una idea de hacer un festival y queremos molestarte, ¿será que podemos hacer una llamadita? Y él dijo, yo quiero ser parte de ese festival. Claro, ni huevo, ¿qué fue eso? Claro. Entonces somos los 3 coproductores, así surgió la idea, y el primer festival ocurrió 6 días antes que el mundo cerrara en marzo del 2020. Boah. Y me acuerdo que una chica nos había dicho, no sé, hey, yo creo que está mala la cosa, hagan que toda la gente traiga tapabocas al teatro. Y yo, eso es en China, aquí estamos bien. Eran como 400 personas, y como a los 6 días cierran todo el país. Y nosotros, wow, we dodged that bullet. Claro. Entonces, me da mucha risa que digas eso es en China con la influencia asiática que hay en Canadá. Sí. O sea, es como que creo que es el primer salto que da la gente de Asia. Sí, ¿sabes, no? A Vancouver, sí. Yo creo que... Pero como que había un caso. Y claro. El man estaba contenido en un hospital. Y fácil decirlo en retrospectiva yo también. Claro. Y nosotros habíamos invertido nuestras vidas, que eran como $8,000 en este festival, y dijimos, donde le mandemos un mensaje a esta gente que traigan tapabocas, perdemos nuestros ahorros y todo. Sí. Entonces, lo bonito ha sido que la curaduría ha sido mucho de traer a comediantes con los que hemos girado, que no solo son chistosos, porque es obviamente el requisito mínimo, pero son buenas personas, porque
solo requiere de una persona para que se cague en toda la dinámica de hermandad, de camaradería en el festival. Entonces, ya ha crecido bastante, 5º año, 3 noches en Toronto, 2 noches en Montreal. Wow. Y este año son 37 comediantes de 17 países, 17 y 18 de octubre en Montreal y 24 al 26 en Toronto. Nos encanta la curaduría, más de 250 videos recibimos esta vez, entonces hay que verlos todos. Nos dividimos entre Juan, Josema y yo, y la idea es unir a Latinoamérica a través del humor en un lugar que no te da mucho para reír, ¿no? Como claro. Es increíble porque a veces es primer mundo, la gente es muy buena gente, mucha diversidad, no hay asalto, o sea, es primer mundo de verdad, pero a veces uno como que quiere un poquito de caos, ¿no? Uno se deprime a veces. Bueno, yo te podría decir que el humor y el caos tienen una buena relación. Yo creo que eso es lo que pasa. Cuando todo funciona y todo está perfecto, ¿de qué te vas a reír? ¿De qué te vas a burlar? ¿Dónde vas a sacar la ironía, el sarcasmo? Coño, es un antídoto en la salud para el caos. Pues. Es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Tragedia más tiempo, ¿verdad? Y dolor. Exactamente. Ahora, una pregunta, bueno, varias cosas que te quería comentar. Primero, muy admirable que con una carrera y un salario como el que tenían de six figures, hayan tomado esa decisión, porque usualmente aquí en las entrevistas uno habla y esas decisiones de ser comediante están más de no tener nada que perder, ¿no? Sí. Mira, no tenía trabajo, no había hecho nada y decidí entregarme a esto para ver qué pasaba, ¿no? Cada cuento es distinto, pero definitivamente hay un valor especial en tener todo relativamente asegurado y decir, no, quiero esto. Y porque hay un tema que es la felicidad. ¿Sabes qué? Yo también lo veo mucho como, o sea, te escuchaba ahorita relatar todo como el trayecto de renunciar hasta tener un festival de comedia con la importancia que tiene. Y lo que noto es como mucho cálculo de alguien que sabía lo que estaba haciendo sin saber. No sé si me explico, como que no era tu territorio, sí, pero lo que noto es que sí estabas trayendo cosas que sabías a nivel de organización y de ejecución a este nuevo campo y las probaste, pues, con un aliado que es este pana al quien le hiciste tus preguntas y se asoció, pues, pero es admirable también, o sea, en cierto modo es otro approach, pero me equivoco. No, tienes toda la razón, o sea, a pesar de que yo tenía esa plata ahorrada, Juan también, en los primeros años fueron espantosos, no solo porque no eres tan chistoso y estás pegando este salto en público, sino porque ves que tus ahorros bajan y tú le has dicho al mundo, hey, soy comediante, pero cuando te van a ver no eres tan chistoso, entonces no tienes los indicadores como para estar gritándole al mundo y es espantoso fracasar en algo que amas, ¿no? Sí, claro. Si yo fracaso en origami, digo, ni me gusta el origami, ¿no? Sí. Pero cuando amas algo tanto y todo mundo está viendo, se siente aún peor. Entonces creo que el fit que teníamos con Juan, que tenemos con Juan, porque ya somos business partners de más de 10 años, es muy cool porque existe lo creativo, pero también tenemos la ejecución, ¿no? Todo lo que aprendimos en el banco. Juan es diseñador, gráfico, industrial, yo finanzas, estructurado, entonces tenemos eso. Con Josema, que es el tercer coproductor, es coproductor del festival. Bueno, él vive en Costa Rica, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos este proyecto, pero en Canadá tenemos Malpensando, que es nuestra marca de comedia, donde producimos y tenemos una escuela de cursos de stand-up comedy, donde han pasado más de 800 estudiantes, que ha sido la base de la nueva escena fuerte. Ahora ya hay comediantes en Vancouver, en Montreal, en Ottawa, en Calgary, en Edmonton, Halifax. Entonces hemos unido todo eso y nosotros ya empezamos a girar por todo el país. El año pasado hicimos como 23 ciudades. Entonces siempre ha sido... Yo soy como obsesivo de estudiar high performance y obsesivo de estudiar a los deportistas y a Tony Robbins y a Alex Hormozi y a Dan Martell. Entonces digo, ok, ¿qué es la comedia? Simplemente la actividad es hacer reír, pero ¿cuántos comediantes no conocemos nosotros, que son mega chistosos? Más que mucho de Netflix, aunque la comedia es subjetiva, ¿no? Pero, claro, sí, pero entiendo el punto. Sí. Y siguen haciendo el bar de la esquina hace 15 años, haciendo los mismos 15 minutos a veces. Sí. Entonces, no es
o sea, el éxito, digamos, llamémoslo monetario, ¿no? Kevin Hart puede que no sea más chistoso que un comediante de Miami local, pero he figured out the business side of things. Entonces, el skill set no es hacer reír. Ese es el requerimiento mínimo de la industria, ¿no? Sí. Pero hay un skill set que hay que aprender de negocios, de marketing, de media. Entonces, yo me puse a estudiar mucho cuando renuncié. Dije, ok, claramente en papel no tengo nada para ganar porque hay gente que tiene más trayectoria que yo, renunció a su trabajo y tuvo que volver al año. Claro. Entonces me puse a estudiar a The Greats y dije, ok, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué creencias? ¿Qué hábitos? ¿Qué libros se han leído? ¿Qué cursos han tomado? ¿Qué media? ¿Qué tienen? ¿Cuánto postean al día? ¿Quién les edita? ¿Cuánto cobran por evento corporativo? Y empezamos a copiar este blueprint y aplicarlo a la comedia. Uh-huh. Y era desafiante porque nosotros al principio solo hacíamos en español en un país que no habla español. Ya luego empezamos a invertir mucho. La mayoría de la plata que hacemos, la reinvertimos en business coaches. Ahora tenemos un equipo de 5 personas bajo Malpensando. Entonces, es un negocio de verdad y cada nivel tiene diferentes desafíos, ¿no? Pero entonces la pregunta es no cómo le voy a hacer, sino qué tendría que pasar para que en 10 años llenemos el Scotiabank Arena, donde juegan los Raptors, ¿entiendes? Okay. Estudiar a los top 10 comediantes que son top 10, o sea, que son mega business people, que han hecho ellos en estos últimos 10 años, de tal manera que si nosotros hacemos todo eso, es casi imposible que no nos convirtamos en uno de ellos. Claro. Entonces es aplicar un business mindset a la comedia para poder hacerlo por los siguientes 50 años. Me pareció demasiado poderoso de que el hacer reír es el minimum requirement. Sí. Y es, o sea, claro, sí lo entiendo. Obviamente quieres trabajar en hacer reír más y más. Eso y más. No te va a diferenciar, pero eso te iguala más bien. Claro, eso es lo que todos hacen eso. Sí. Si no, no eres parte. Así mismo. Ahora, te quiero preguntar, justamente lo mencionaste ahí rapidito, el tema de la audiencia, porque al final uno puede pensar todas estas cosas, y voy a hacer un festival, voy a hacer mis giras, pero estás hablando de un mercado donde, bueno, tienes que buscar a gente que hable español, que conecte con la comedia y que esté dispuesta a comprar tickets y ir a verte. ¿Cómo manejaron ese tema de entender, mira, aquí hay suficientes hispanos, vamos a conectar? Siento que en Canadá no es tan lógico como Miami, por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. No había stand-up en español. De repente iba Ricardo Quevedo, gran comediante, iba Luis Chatén, gran comediante, iba Antonio Sanín, no sé, Liz Pereira, Erika de la Vega, que llevó su show en el 2016 o 2017, showzazo del que tenía de stand-up. Y me acuerdo que tenía un mega chiste de que los hombres no se dan cuenta cuando sus esposas se cambian el pelo, pero sí se dieron cuenta cuando Messi se tiñó el pelo de rubio y que en esa época Messi había perdido las Copas América y se tiñó. Sí. Pero entonces nosotros decíamos, bueno, claramente Canadá tiene 35 millones de personas y la mayoría son o blancos o chinos o indios. Aquí casi no hay latinos. Entonces, pero pongámosle que hay 850,000. Bro, con 850,000 comemos de aquí hasta que nos muramos. Claro. Entonces, la teoría de 1,000 true fans, ¿no? Solo necesitamos que 1,000 personas nos den $100 al año. Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar acá. Y entonces, esa mentalidad de que, bueno, no tenemos followers, entonces nadie va a venir a los shows. Bueno, imprimíamos tarjeticas, nos íbamos a los buses, al subway, a las plazas, cualquier persona que hablaba español, le dábamos tarjetica, vengan al show. Sí, no, saca tu celular y síguenos para que vengas al show. Si me mensajeas te voy a dar unos tickets gratis. No, pero síguenos, saca el celular. Y todavía, si escuchamos, bueno, ahora ya nos reconocen la gente, claro. Pero era al principio lo que es retador. Claro, y después, ¿qué hace la gente que sí llena y que no está directamente relacionado a followers? Facebook Ads, ¿ok? ¿Qué es eso? Es un skill set. ¿Cómo podemos aprender? Bueno, YouTube o tomar un curso o preguntarle a nuestros amigos que ya saben hacerlo
o que están 3 capítulos adelante que nosotros. Entonces, ok, Facebook Ads, buenos flyers, newsletter, HubSpot, aprender a usar, no sé, MailChimp en esa época, o HubSpot. Sí, base de datos, pues. Base de datos, buen diseño gráfico, que la gente pueda comprar o que pueda referir, postear todo el tiempo, colaborar con comediantes. Entonces empezamos a abrir la escuela para que también hayan comediantes que nos abran y traigan a su gente que jamás hubieran ido a un show nuestro. Uh-huh. Y poco a poco empezamos a agarrar tracción y ahora somos, bueno, también creo que como no habían, en 2017 ganamos el premio a Mejores Comediantes Latinos de Canadá, porque no habían más. Exacto. Pero igual vale. Pero igual ganamos, ¿no? Igual vale. Entonces, es eso, weón. Simplemente es fascinante. Juan tiene un quote muy cool que dice como, al principio todos dirán, ¿por qué hiciste eso? Y después te dicen, ¿cómo lo lograste, no? Claro. Sí. Y ahora, bueno, ahora vemos comediantes de Canadá, latinos, que salieron de nuestra escuela, que el otro día nos llamaron y renuncié a mi trabajo para hacer comedia. Y uno como papá casi, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? Claro, pero uno lo hizo también, claro. ¿No? Entonces... Que es lo mismo que tú. Sí, güey. Pero qué lindo, qué buena historia. Ahora, hablemos, o sea, todo el principio, creo que es importante lo que mencionaste de grassroots, ¿no? De decir, mira, esto no es solo postear un video y un flyer en Instagram, sal a la calle, sobre todo al principio, que tienes que generar esa como masa crítica. Pero háblame del festival ahora. ¿Qué es lo que sucede en el festival o qué es lo que... Échame el cuento de lo que va a pasar en octubre. Sí. La envergadura de todo el proyecto. Lo que nosotros intentamos, obviamente, es que haya una curaduría 360 de comediantes de diferentes estilos que, digamos, esas nacionalidades de los comediantes reflejen en las nacionalidades que hay de inmigrantes en Toronto. Entonces, este año tenemos por primera vez a un ecuatoriano, un brasileño, 17 países dentro de los comediantes, 37 en total. El 17 y 18 es en Montreal. Todos los comediantes llegan el día antes, todos estamos en el mismo hotel, todos hacemos check-in y estamos hasta el día después del festival. Entonces, todos, igual en Toronto, llegan el 23 de octubre y se van el 27. Si hay algún comediante que dice, no, yo solo llego el 25 y me voy, o sea, decimos, ¿sabes qué, weón? Todo bien, pero no es la idea. Si quieres, hablemos para el año siguiente. Entonces, dentro de todas las personas que aplican, obviamente hay diferentes. Hemos tenido el beneficio y la dicha de tener a Antonio Sanín, a Luis Chatén, Carlos Sánchez viene a Montreal este año. Qué bueno. Entonces, a ellos no le voy a decir, mándame tu video, ¿no? Claro. Hay excepciones. Claro, hay excepciones. Pero en general es gente mandando el video aplicando. Ajá. Sí. Y hemos descubrido hidden gems de personas extraordinarias. Entonces los traemos a Toronto, todos estamos en el mismo hotel, tenemos restaurantes patrocinadores, todos vamos a cenar, a comer juntos cada día. Un día nos vamos a las cataratas del Niágara como field trip. Es como un campamento de comedia. Literalmente. Sí. Desayunamos juntos, comemos juntos y todas las noches que hay show, son 8 comediantes por noche, típico 12 minutos de 12, sets de 12 minutos y todos los comediantes van al teatro a apoyar a los que vienen esa noche. Aunque a cada comediante internacional solo le toque un set una de las noches. Claro. Y ha sido muy cool porque esto nos ayuda a impulsar la escena local porque no todos los 37 comediantes vienen de fuera, sino que la mitad quizás viene de fuera, un poquito más de la mitad, y la mitad son los que han ido creciendo en Canadá localmente. Perfecto, pues de eso se trata. Claro. Entonces hay una mezcla ahí de up and coming con ya establecidos. Y es fascinante ver cómo tus ídolos se convierten en tus amigos y colegas. Entonces, eso es lo que la gente ve, ¿no? El show de 8 de la noche a 11:30, un break a la mitad. Antes están en el lobby con los patrocinadores, drinks. Entras al teatro, ves a 4 comediantes despedazar, luego break, luego
vienen los siguientes 4 y tratamos obviamente, como ustedes saben, de manejar la curaduría de estilos, de energías, de nacionalidades, de géneros, para que la gente se lleve una muy buena impresión y que sea como un concierto en el que viste punk, música clásica, rock en español, reggae y otras cosas sí, que el rango de comedia es importante. Ajá. Claro. Sí. Y para nosotros nos enorgullece muchísimo hacer la curaduría y que la gente diga, wow, mira lo que está pasando, no los conocía. Cuando vengan el próximo año a hacer su unipersonal, pues vamos a ir. Claro. Entonces, y lo que pasa detrás de cámaras es una hermandad lindísima porque no solo se quedan en el mismo hotel, en el mismo, o sea, a veces comediantes en el mismo cuarto, y entonces desayuno juntos, cafecito, pero tenemos un conversatorio donde estamos todos en el mismo cuarto y hacemos temas, de la actualidad de la comedia. Crowdwork, técnicas, no sé, de creación de contenido, qué opinaron de Nanette, qué opinaron de The Closer, de Dave Chappelle, qué opinan de este libro, cómo escriben chistes ustedes, cuándo se sienten más creativos, cómo organizan sus notas de stand-up, cómo editan, ponen 3 cámaras, ponen 2 cámaras, tienen un editor, tienen procesos. Maravilla. Entonces, es como un conocimiento colectivo de una maestría en 3 noches, 4 días en Toronto y 3 días en Montreal, y las amistades perduran forever, ¿no? Que eso es la magia de los festivales y de estos eventos. No es solo lo que ves en tarima, como dije antes, sino las relaciones que haces, el networking, los contactos y las historias que surgen de ahí. Una que yo tengo, creo que sucedió hace 1 o 2 años en el festival de ustedes, es la historia de Iván Camejo. Sí. Que fue, yo me acuerdo estar aquí en Miami y empezar a escuchar, ustedes vieron a Iván Camejo en el festival, o sea, los cuentos de Chatén, de Raquel Maldonado, otra gran comediante que estuvo allá, eran como que, y yo no tenía idea de quién era Iván Camejo, a pesar de que es un comediante que yo ya está a nivel leyenda, pues tiene, Sí. ¿sabes? Tiene bastantes años de experiencia, y ver que eso suceda y que incluso no sea solo para descubrir comediantes emergentes, sino relanzar a comediantes que necesitaban esa oportunidad por lo que sea, me parece fascinante. Bro, Iván Camejo destruyó Canadá. O sea, Patti Vaselis, fue como un inside joke, ahí un chiste interno del festival, que Patti Vaselis, gran comediante mexicana, gran persona y gran crowd worker, iba después de Iván. Pero Iván llegó, como tú sabes, es un tipo tranquilo, humilde, cubano. Sí. Y entonces, a veces uno sabe como, más o menos, si conoces a comediantes, tú sabes que vienen con una ficha, para usar términos futbolísticos, alta, y sabíamos que Iván era un gran comediante, pero pasa Iván y demole el teatro, y luego con ustedes, Patti Vaselis. Y Patti, no, ¿cómo? Y eso que Patti es una gran comediante y le fue muy bien. Sí, pero entiendo la... Y Iván Marín, de Colombia, de los de la culpa, cerraba esa noche. Y Iván, obviamente, la partió, gran comediante, gran persona. Y el man como hubieran puesto al otro Iván a cerrar esa noche, ¿no? Pero a veces no sabes qué va a pasar. Y sabes, lo más bonito del festival es que en el carro, en el desayuno, las conversaciones que ocurren que a veces no ocurren en el green room porque estás, no sé... preparándote para el show. Sí, no tienes la guardia baja. Pero cuando estás echándote el cafecito en el hotel o en el carro porque vas a las cataratas o vas al teatro, ahí ocurren muchas ideas, amistades, follows en Instagram, tags en los stories. Entonces, por ejemplo, algo muy simple... Bajamos al lobby el otro día y estaba Lucho Mellera, que ya obviamente sabemos quién es, gran comediante, y es amigo de Fer Sangiao, gran comediante de Argentina, de Netflix, que es muy amigo nuestro por el festival, y vamos a girar este año también y el año pasado en Canadá. Y entonces, hey Lucho, ¿cómo estás? Me encantó tu show ayer. Y de repente llegó la dueña del hotel. Y dijo, chicos, acabamos de inaugurar las canchas de pádel y de pickleball. Vengan.
3 Doritos después, estamos jugando pickleball con Lucho Mellera y cagándonos de risa, tomando un cafecito. Y oye, usted está en Canadá, sí, me encantaría ir. Y entonces surgió la idea de hablar con su manager para ver si lo podemos llevar a Canadá, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nunca ocurren por Instagram si no conoces a alguien. Nada como la relación personal en vivo, en persona. Exacto. Y si ocurren estas conexiones, pues todo el gremio sube y todos ganamos, ¿no? Claro. Qué increíble. Entonces, repitamos un poquito para que la gente tome nota. Repite las fechas del festival este año y qué es lo que puedes anunciar ya que se sabe que la gente pueda saber aproximadamente en julio, que es cuando sale este episodio. Sí, Latin Comedy Fest 2025, 17 y 18 de octubre en Montreal, 24 al 26 de octubre en Toronto. Vamos a tener a grandes comediantes como Alison de Chile, Iván Marín de Colombia, va a estar Carlos Sánchez de República Dominicana. Soy fan de Carlos, lo vimos anoche. Sí, una máquina. Sí. El Cojo Feliz no lo conozco. de México, gran comediante, tigre, tienes que conocerlo. Vienen muchos otros comediantes. Bueno, Antonio Sanín va a estar ahí, que ya ha venido varios años, gran persona, gran comediante. Rafi Comedy de Nueva York, que tiene varios especiales de Netflix en Brasil y ya está despedazando, está en el Comedy Cellar en Nueva York. Y yo le abrí en Toronto, ahí hicimos la amistad y de repente vi un story el otro día que dijo, quiero empezar a hacer comedia en español. Y yo, bro, vente al festival. Tiene como 3 millones de followers, gran persona, súper humilde. Es brasileño en Nueva York. Y entonces, una llamadita por haber compartido en el Green Room y haberle abierto su show. Entonces, ocurren muchísimas conexiones y bueno, 5 noches, latincomedyfest.ca. Y para cuando salga este episodio probablemente ya van a poder comprar entradas. Qué bueno. Nice. Así que vayan para allá y revisen. La última pregunta que te quiero hacer, que obviamente es muy importante para entender cómo suceden estas cosas, es entender cómo financias esto. ¿Sabes? Muy buena pregunta. Que obviamente el apoyo de los patrocinantes y asumo que vendes entradas, pero para hacer algo de la envergadura que están haciendo, 2 ciudades distintas, 5 o 6 días en total, requiere inversión, requiere apoyo, requiere gente que esté dispuesta a apostar por ti, no solo a cash in, ¿no? Porque todavía no es Coachella, pues, ¿no? Entonces, cuéntame un poco el reto de armar todo esto realmente para que exista. Sí. Investigando mucho de cómo funcionan los festivales y hablando con productores de Just for Laughs, habiendo estado en Just for Laughs yo y habiendo construido amistades, hablando con productores de Live Nation y de otros festivales, como Comedy Central Fest de México, que también estuvimos gracias a Daphne, una productora allá. ¿Cómo funciona la estructura de negocios de esto? Porque todos conocemos a amigos o gente en Latinoamérica y yo voy a hacer un festival, weón. Entonces, qué cool, weón. Y de repente no duró 2 años el festival. Solo fue el primero, el boom, y ya. Porque no había una estructura de negocios. Entonces, descubrí que la mejor metodología, easier said than done, es que los patrocinios cubran los costos fijos y la tiquetera sea la ganancia. Muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero como Juan y yo hemos orgullosamente recopilado unos 70,000 nos en estos 10 años, ya no te importa que te digan que no. Entonces hicimos las cuentas y dijimos, ok, ¿cuántas personas, cuántos patrocinantes tendríamos que hablar para que 15 nos dijeran que sí? Marico, me encanta ese nivel estadístico. ¿Unos 450? Vamos. Hagámosle, weón. Claro, sí va. Entonces, pues, weón, ya recibimos como unos 70,000 nos en una década, 400 más. ¿Qué? Y ahora, con un poquito de product market fit, que ya el festival está en su 5º año, ya entre Juan y yo tenemos como 700,000 followers, ya es como que, ya nos han visto, ¿no? Porque antes eran, estos guanes contan chistes en español y no tienen ni idea de qué están haciendo, pero ahora ya hay como una trayectoria, ¿no? Entonces, es el mismo ejercicio que no deja de ser difícil,
crear un sponsorship deck, pero siempre ocurre en la conversación. Claro. Entonces, como obsesivo que soy yo de investigar este tipo de cosas, me metí a ChatGPT y a Google a ver el sponsorship package de Just for Laughs, a ver el sponsorship package de Comedy Central. Hicimos el nuestro alrededor de lo que nosotros podemos ofrecer en Canadá, el acceso a la demográfica latina, a unir a Canadá a través del humor y a preguntar, gente que ha patrocinado nuestros shows o nuestras giras y bueno, ir a caminar, a hablar con negocios, a hacer llamadas, realtor, mortgage brokers, tiendas latinas, compañías de ingeniería, pero ya si quieres, digamos, tener más de $25,000 en sponsorships, no puedes estar consiguiéndolo de a $500 en $500. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de compañía o persona tiene $4,000 que le estorben? Que ni siquiera sea nada. No persona, compañía. Sí. Compañías que tienen marketing budgets de $500,000, que $4,000 es nada. Sí. O sea, es un footnote, ¿no? Entonces, como nosotros hemos penetrado mucho el mercado corporativo, ya que realmente eso es lo que financió, subsidió todos estos años, hacemos muchos talleres corporativos y keynotes de speaking with confidence, de oratoria para ventas y para hablar frente a ejecutivos, colegas, hacer presentaciones en compañías grandes, en inglés y en español. Y tenemos otro taller de improv for team building, de la improvisación para trabajo en equipo. Entonces ya teníamos muchos amigos que nos habían contratado y es hacer esas llamadas, ¿no? O sea, probablemente tu success rate va a ser de 10%. Entonces, bueno, para conseguir 20 hay que hacer mínimo 300 llamadas. Tener un sponsorship package, pero al final lo que la gente quiere es trust. Claro. Que puedan confiar en ti y lo mínimo es el sponsorship deck, pero ahí empieza la conversación. Para abrir la conversación. Entonces es como, qué cool esto, pero a mí yo no quiero que me mencionen o que me hagan stories. Yo lo que quiero es que, no sé, hacer un video con ustedes en mi estudio de dentista, que le metan humor y que me pongan en collab. Y yo con eso te doy $5,000. Fácil. Yes, claro. Entonces, uno nunca sabe lo que la gente quiere, pero tienes que abrir esa conversación y dejarlos hablar, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer para que ellos me digan lo que quieren sin yo asumir? Porque a veces tienes el típico vendedor que no se calla en una hora y ya lo dormiste, ¿no? Entonces, agobias a la gente. Entonces es entender cómo podemos llegarle a esas personas y siempre es un juego de números. Vamos a recibir un 90% de nos. Bueno, hay que pasar por ese 90% para llegar al 10%, ¿no? Igual que en la comedia, probablemente el 90% de lo que escribes no se queda en el escenario, claro, pero tienes que escribir ese 90% de basura para llegar al 10% de diamantes. Que es una manera muy pragmática de verlo, porque a veces un no te puede deprimir y pensar, no hay futuro, esto no sirve para nada, y si lo ves como números, mira, es un no, es decir, faltan 9 más para un sí. Entonces, bueno, sigamos, ¿entiendes? Entonces, claro, lo ves como... Ahí te salió el lado matemático, financiero, calculador. Claro. Bueno, o sea, todos los top performers, Tony Robbins, Alex Hormozi, Leila Hormozi, Dan Martell, Gary Vee, siempre, inclusive en el documental de Karol G ahorita en Netflix, que cuando dijo como que no es cómo lo vamos a hacer, es que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, toda la razón, güey. O sea, esa gente no dice, o sea... ¿cómo vamos a llegar a vender esto? Es que, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que si hacemos todo esto sea imposible que no logremos que no suceda? Claro. Entonces, todo el tiempo nos estamos preguntando esto. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Ok, marketing budget de $5,000, de $10,000. Facebook ads, flyers, partners, stories, collabs, HubSpot, Eventbrite, todo y muy importante ponerlo en procesos, porque ya cuando una operación crece no puedes estar como que, mira, es así
y después si no lo hace te enojas, entonces ya perdiste un día, o resientes a la persona y luego la despides y luego metes a alguien que va a cometer los mismos errores porque el error eres tú, güey, no eres él. Claro. Entonces hemos invertido muchísimo en business coaching, en operations coaching para documentar todos los procesos de booking, de redes sociales, de finanzas, con grabarnos en Loom. Loom te hace el transcript a texto, ese texto le das copy-paste a ChatGPT que te convierta al SOP, ¿no? Al Standard Operating Procedure, y eso ya queda ahí con la grabación de cómo hacerlo, porque tú le explicas a la persona y esa persona ya tiene el tutorial en video más el documento instruccional y luego ya tenemos un dashboard gigante de como 60 SOPs. Roberto de Panamá, un chico, tiene 23 años, empezó a trabajar con nosotros hace como 4 años montando los eventos de Eventbrite y no tenía ni un error, güey. Super attention to detail. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Haz esta otra cosa para nosotros. 3 doritos después, el man hace todo de mal pensando. La diseñadora, o sea, Juan es el diseñador que crea los diseños y ella... Luisa hace todos los flyers para todas nuestras giras, pero tenemos una guía, tenemos un SOP. Luego Nati postea en redes sociales. JP, que está en México, nos edita todos los shows. Ellos como que le reportan a Roberto. Nosotros tenemos una reunión con Roberto a la semana para decidir todos los shows. O sea, hacer las decisiones grandes y luego Roberto va a ejecutar, ¿no? Okay. Nosotros hacemos el 10%, él hace el 80% de la carrera y nosotros llegamos a ponerle el bow al último 10%. Claro. Entonces, todo es cómo podemos aplicarle el método corporativo de procesos para que simplemente agarremos momentum y podamos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es estar en escenario. Mira, no que tengas pocas cosas en el plato ahorita y estés haciendo poco, pero sería brutal que montes una agencia de management y booking de comediantes. Sí, creo que te iría... ¿No, lo haces ya? ¿Representas a otros comediantes? No representamos a comediantes, pero con todos los amigos comediantes que han pasado por el festival y con los que hemos girado en Latinoamérica, con los que hemos conocido en Europa, que acabamos de venir en nuestra gira de allá de 9 ciudades, como nosotros tenemos ya todos los teatros y somos los primeros comediantes latinos en Canadá en girar todo el país, ya tenemos todos los lugares. Entonces ahorita traemos a Fer Sangiao de Argentina. Vamos a hacer 4 ciudades juntos en septiembre que nos acaban de confirmar que nuestro show con él va a estar en Just for Laughs, bueno. Toronto. Entonces, luego, ahora le vamos a hacer su gira por el oeste de Canadá, ¿no? Entonces lo vamos a mandar a Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, ya con todo. O sea, que nada más se vaya a presentar porque nosotros nos encargamos de todo lo que hemos hecho. Roberto sabe hacer todo el booking porque ya lo ha hecho para nosotros 1000 veces y él llega a nada más disfrutar y subirse al escenario, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Haciendo, sí. Copy-paste, 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 y ya no hay que tomar decisiones grandes todos los días porque ya está documentado y filmado, ¿no? Sí. Última pregunta sobre el festival. ¿Reciben apoyo de no privados, o sea, algo gubernamental, la ciudad? Siento que es de ese tipo de cosas que también tienen mucho potencial de conectar con ese tipo de apoyo económico. La respuesta corta es no. Y te voy a decir por qué. Mucho tiempo pasamos con Juan del 2016 al 18 tratando de recibir grants y apoyo del Toronto Arts Council, del Canada Arts Council, del gobierno. Pero lo que pasa con eso es que tienes que meterle 45 horas a escribir un grant. Luego te das cuenta que escribir un grant no lo puede escribir cualquier persona, es un skill. Sí. O sea, hay grant writers. Y luego tienes que desarrollar una relación con el grant manager para ver a veces cómo le gusta que escriban el grant. Ahora quizás lo podrías hacer con ChatGPT, pero ChatGPT no puede desarrollar la relación con el grant manager. Y luego, después de esas 45 o 60 horas de escribir una vaina de 60 hojas, tienes un 1 in 100 chance de que te lo aprueben. O menos, tienes menos de un 1% porque eres el nuevo. Entonces,
Ojo, y algunos incluso te piden reportes de cómo usas ese dinero. Claro. Y está bien, sí, pero está bien. En una compañía privada o trabajando con privados es otra manera de manejar eso. Pues no. Claro. Y entonces, más capitalista. En mi obsesión de productividad. Sí, no, me encanta la vaina así, porcentajes. Claro, Naval, que es ahí el head de Angel List en San Francisco, que es un gran pensador, que lo adoro, que tiene el Naval Manac, básicamente dice cuánto vale tu hora, ¿no? Uh-huh. Entonces, asumamos que mi hora, nada más para redondear, vale $100, ¿no? Nada más para poner un ejemplo. Si yo le meto 60 horas de mi tiempo, son $6,000, más lo que voy a tener que ir a reportar ya después que pase. Ponte que son $10,000 de tiempo. Y ni siquiera te garantiza que te lo van a dar. Uh-huh. Entonces yo digo, bro, con 100 horas consigo $40,000 en patrocinios. Si me voy a caminar, hago 200 llamadas, entonces maybe it's not worth my time. El retorno sobre inversión de mi tiempo no es tan bueno versus lo que sé mejor, que es llamar a corporativos y no tener que depender de gente que tal vez esté metiéndose con la curaduría del festival o que tenga yo que reportarles o que quizás no le gusta si mencionamos este tema. Claro. Nos gusta mucho tener la autonomía, independencia, porque si entran otros intereses, a veces pierde el propósito original y el sabor original. Sí, la autenticidad. Sí. Ajá. Sí, yo me acuerdo con la Fundación Nuevas Bandas lo que nos funcionaba mucho era aproximarnos a embajadas sí. para apoyar a traer artistas de ese país. Entonces ellos ayudaban con hospedaje, pasajes, ciertas cosas que eran más gastos, cubrían gastos y obviamente había como una especie de relación lógica de, bueno, si estamos trayendo, me acuerdo traíamos muchos españoles, la embajada se encargaba de todo, los atendía bien. Muchos colombianos también. Sí, también. Ojo, me encantaría tener apoyo del gobierno y todo, porque una vez lo tienes, lo puedes tener por los siguientes 15 años. Claro. Pero, irónicamente, creo... es la autonomía, es el tema de la autonomía. Y a veces llegan cuando ya tienes 5 años de historial, o 7 o 10. Ahí ya no hacen tanta falta. Ya no hacen tanta falta, pero te conviertes en el tipo de festival que atrae a ese tipo de gente, ¿no? Claro. A ese tipo de instituciones cuando ya tienes un track record de hacer las cosas bien. Sí. Entonces, con nuestras conversaciones son, ok, tenemos recursos limitados, ¿cómo podemos usar estos recursos para maximizar lo que queremos, que es plata para poder seguir haciendo lo que amamos? Claro. Entonces, muchas decisiones en el proceso, pero obviamente si alguien está escuchando del gobierno canadiense, felices de conversar. Ahí estarán disponibles. No, increíble, te admiro mucho, ¿verdad? Escucharte, ver cómo tienes todo tan pensado con lo del festival, de alguna forma deja muy claro por qué la gente está hablando también del evento y de verdad me encantaría en algún momento que nos lancemos para allá. Deberíamos. Son bienvenidos. Sería increíble tenerlos por allá. Después ahí hablamos. Justamente eso se trata, las relaciones, nos vemos acá y después estamos en Canadá en octubre ahí pasando frío. Que como mayamero es lo que queremos. ¿Sabes? Sí, todo es subjetivo, ¿no? Como que creo que es precioso porque en octubre se empiezan a poner todos los árboles naranja y es lindísimo, así como película gringa, y llega como a 10 grados Celsius, ¿no? Pero el frío está en febrero, marzo, menos 30. Yo conocí Canadá en octubre, casualmente fui a un pana, el octubre que legalizaron... ¿La marihuana? Sí, fue 17 de octubre, lo recuerdo muy bien. Bueno, gran día. Buena memoria. Bueno, mira, vamos a hacer otra pausa rapidito porque quiero empezar, que entremos en la parte de Stefan el comediante, más allá del productor de comedia y entender un poquito de dónde vienen ese interés y esa pasión. Así que bueno, ya venimos. Chicos, este es el momento ideal para suscribirse en nuestro Patreon. Lo hemos mejorado muchísimo, con más de 100 horas de contenido exclusivo, descuentos en nuestros productos y eventos y acceso a la mejor comunidad de comedia en español. Vayan a patreon.com/chisteinterno y por tan solo $5 van a poder unirse a este bello grupo. Regresamos, qué rápido, ¿no? Es rápido. Rapidísimo. Mira, Stefan, sé que naciste en Costa Rica, pero no estoy seguro... por todo lo que me has contado, si te identificas como costarricense. Por un tema de que, bueno, tus padres son peruanos, sí.
después saltaste por varios países y terminaste en Canadá. Entonces siento que eres como una especie de nómada de la vida. Cuéntame un poco ese tema de identidad que es tan importante. Sí, ha sido un trauma, muchos años. Buenísimo para la comedia. Claro, es fascinante ver cómo a veces lo que no querías hablar o no querías compartir se convierte en una virtud, ¿no? Una fortaleza. Y ese fue uno de los primeros one-liners que escribí que todavía, bueno, lo dije el otro día en el opening de Miami es un chiste. Y a veces yo lo digo hasta como un mecanismo de defensa porque yo como que no soy costarricense, pero sí soy. Entonces, a veces, como yo giro con la bandera de Costa Rica, vienen muchos ticos, pero cuando me ven, yo sé que ellos piensan que yo no hablo tanto como tico. Claro. Entonces, pero también técnicamente soy peruano porque toda mi familia es peruana. Yo nada más nací en Costa Rica. O sea, cuando dices toda tu familia, incluyendo a tus hermanos. Mis hermanos mayores nacieron en Costa Rica. Mis hermanas menores, o sea, nacieron en El Salvador. Pero, entonces yo siempre digo, mi nombre es Stefan Daer y soy costarricense. O como lo dicen aquí, y la gente dice tico, yo digo mexican. Entonces digo, soy un nómada como muchos de ustedes. Nací en Costa Rica, mis papás son peruanos. Después me mudé a El Salvador, México, Montreal y Toronto. Todo por el trabajo de mi papá. Mi papá es narco. Entonces, ok, ya la gente empieza a decir, por eso tal vez no habla tanto como costarricense, o tal vez tiene algunas palabras peruanas, y después ya le agregas que mi esposa es venezolana, mi hijo es canadiense, entonces mi socio es colombiano, y al mismo tiempo, al haber estado expuesto a estas culturas y nunca sentirme que encajaba, porque siempre era el nuevo del colegio, el que me tenía que mudar, o como mis papás son divorciados, todo el tiempo estaba como viajando a visitar a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos. O sea, imagínate, mis papás viven en Tampa, mis hermanas en D.C., mis hermanos en Costa Rica, mi mamá en Perú, o sea, mi papá en Tampa, mi mamá en Perú, yo en Canadá. Entonces estamos en todo lado, ¿no? Pero esa perspectiva de pez fuera del agua, de fish out of water, me ha dado como una perspectiva de siempre ser el outsider y observar, ¿no? Siempre he estado observando y yo siento que mi comedia es un poco como un espejo. O sea, como que miren lo que ustedes hacen, pero no miran qué hacen. Y yo como soy, pero no soy parte de ustedes, les quiero hacer esta presentación de lo que ustedes hacen, que tal vez no saben qué hacen, pero yo sí veo qué hacen. Sí. Y ahí ha sido un poquito el éxito de tal vez mi high energy observational comedy. Y es muy, qué bueno que lo dices, porque eso de ser el outsider te pone en la posición de ver, entre comillas, objetivamente un poco mejor las cosas, ¿no? Incluso en la televisión, a veces mucho en sitcoms y series de comedia, existe el rol del personaje que representa a la audiencia. Yo siempre uso el ejemplo de Jim en The Office, que él es como el que está viendo a cámara diciendo, esto está pasando. Sí. Y en Seinfeld es Seinfeld un poco, ¿no? Claro. El que está, entre comillas, el normal. Y esa perspectiva siempre te ayuda muchísimo con la comedia, porque estás viendo todo objetivamente sin la pasión de ser parte de un grupo. Y eso te da mucho, me imagino. Sí, es muy cool ver cómo es más, en los comentarios de Instagram, la gente dice, no, ese venezolano, no sé qué. Y yo nada más ya ni digo, ya no aclaro, ¿no? Pero hay gente, no, ese chileno, no, ese salvadoreño, no, ese costarricense, no, ese canadiense. Y nadie sabe de dónde soy ni nada, pero ahí sigue creciendo un poquito la... Es una oportunidad para la gente. Claro, y es bien cool tener esa identidad ambigua, pero que mucha gente se identifique, porque creo que hay un espacio ahí un poco disponible que quizás Juan y yo estamos explotando, y es que hay muchos latinos que tienen crisis de identidad, pero no se habla tanto, ¿no? Porque el latino es como muy, yo soy colombiano, yo soy chileno, yo soy venezolano, pero en Canadá, para el canadiense no somos canadienses. Y cuando yo voy a Costa Rica, no, los ticos no sienten que yo soy tan costarricense. Primero porque soy peruano y segundo porque ya no hablo tanto como costarricense. Entonces, no eres como ni de aquí ni de allá, ¿no? Claro. Y tu familia también te lo recuerda. Como haces algo y, ¡ay, el canadiense, perdón! Entonces, hay una oportunidad de
de darle una voz a aquellos que se sienten perdidos como inmigrantes. Y aparte es como, Dios guarde, uno se queje de su vida en Canadá porque está en el primer mundo y hay mucha gente en nuestros países que la están pasando peor, ¿no? Pero ser inmigrante es muy solitario también, es muy difícil y existe tal vez como una culpabilidad de, en ciertos momentos de, puta, porque yo sí la logré y muchos no. Dios guarde, yo me queje, Dios guarde, diga que estoy pasando un momento de depresión porque mi familia en Latinoamérica está pasando. Tiene con qué está deprimido. Exacto, claro. ¿No? Entonces, ha sido un proceso muy bonito de exteriorizar esas emociones y ver cómo mucha gente alrededor del mundo dice, hey, yo sentí eso también. Alguien en Zurich, Andrea Ramírez, que está en el festival, me produjo en Zurich ahorita en marzo. Y llegaron 130 personas a mi show en Zurich, bro. O sea, si yo hace 5 años no venían 8 personas en Toronto, güey. Eran 130 yo nunca había ido a Suiza, güey. Y entré y la gente, nada. Y como que uno a veces no logra dimensionar que la gente te conoce. O sea, que disfruta al otro lado del mundo tu comedia. Y es surreal, ¿no? O sea, uno tiene que estar muy agradecido. Claro, totalmente. Volviendo al tema de tu crecimiento y tu vida nómada, me da curiosidad saber cuál era el trabajo de tu papá. Asumo que no era narco y si lo es, no importa, se puede decir aquí en privado. No, mi papá ha sido un businessman es peruano, mi mamá también, y en los 80s se mudaron a Costa Rica. Mis hermanos mayores nacieron en Perú y se mudaron a Costa Rica y mi papá siempre ha sido como... ha tenido sus propias compañías, pero los últimos 20 años, por ahí, ha estado en la industria de los fertilizantes de agricultura, ¿no? Como que vendiendo barcos con miles de toneladas para fertilizante para agricultura de toda Latinoamérica. Entonces él era vicepresidente de una compañía suiza de fertilizantes y estaba a cargo de toda Latinoamérica. Okay. Por eso vivimos en México muchos años. Me encanta que igual suena como la explicación de un narco. Sí. Exacto. Eso es lo que diría un narco, sinceramente. Fertilizante, sí, wink wink. Sí. Voy a dejarlo así, toda Latinoamérica. Perfecto. Exacto, ambiguo. Entonces, naces en Costa Rica. Ajá. ¿De ahí a qué edad te vas a otro país? Sí, mis papás se divorcian en el 93, cuando yo tengo 6 años. Mi papá se muda a El Salvador y en el proceso, en esos años, conoce a mi madrastra, se casa con mi madrastra, con Astrid, y yo en el 98, durante el Mundial, ¿no? Francia 98. Claro. Entonces, los hombres todos medimos a través de cuántos mundiales fue. Exacto. Claro, sí. Mientras Zidane metía 2 golazos en la final. Sí. Y Emmanuel Petit, 3-0, Francia-Brasil. Y me mudo a El Salvador alrededor del 98. A los 10. ¿Decides irte con tu papá? Sí. O bueno, tus papás deciden que te vas con tu papá. No, eso no es probablemente no fue una decisión tuya, ¿o sí? Sí fue mía, fíjate. Okay, fue mía, de las decisiones más duras de mi vida. Decirle a mi mamá y a mis hermanos que me quiero ir a vivir con mi papá. Me voy a vivir con mi papá. ¿Por qué? Creo que en esos momentos quizás el entorno para un niño de esa edad tal vez no era tan saludable como el entorno que mi papá me podía ofrecer en El Salvador, porque mi madrastra tiene 5 hermanos y todos tenían hijos de mi edad. Todos los hermanos de mi madrastra son futbolistas, maratonistas, nadie toma alcohol. Había una... Qué bien. Sí, teníamos una casa en la playa, la familia de mi madrastra, como a 40 minutos de San Salvador, en la Costa del Sol. Todos los fines de semana nos íbamos. Todo era jugar dominó, jugar ajedrez, jugar fútbol, jugar básquet, jugar voleibol. Y entonces toda mi vida fue los estudios y deportes. Y en ese momento, bueno, a mí me estaba yendo, siempre como que he sido como responsable, ¿no? Y me iba bien en los estudios. Paralelamente, la compañía lleva a mi papá a México, porque en México estaba muchísimo más grande el mercado y era como la central de las oficinas. En la época del Chapo, exactamente. Y luego, estando en México, yo llegué en enero del 2002
Sí, en enero del 2002 me da varicela en el verano del 2002, lo cual quiere decir que vi todo el Mundial de Corea-Japón en cama. Completico. Claro. Y Costa Rica fue a ese Mundial. Primero que yo veía, porque Costa Rica no había ido desde Italia 90, yo tenía 3 años. Ahí te respondió la pregunta pasada de la Exacto, identidad. yo dice, esa es buena manera de entender. O sea, ¿a cuál equipo le va? Si juega Perú contra Costa Rica, 100%. Ahí estaba listo. Ya sabes. Y entonces me voy a vivir a México y con mi papá y mis hermanas. Y entonces ahí sale la oportunidad, después de jugar fútbol y estar mejorando mucho. Yo estaba como en las inferiores del América y sale una oportunidad de irme a un boarding school, a un internado a 2 horas de Montreal, que era súper caro, pero súper bueno en estudios y deporte. Y su papá era narco. Exacto. Y mis papás hacen un gran esfuerzo para mandarme, y 3 años en esa escuela, en Bishop's College School, que amé, porque era literalmente obligatorio hacer deportes, fútbol, rugby, natación, todo. Entonces, y todos eran gente con crisis de identidad, porque todos eran estudiantes internacionales que vivíamos en la escuela como Harry Potter. Entonces me encantó, porque finalmente todos estábamos perdidos, entonces nadie estaba perdido, ¿no? Claro. Y luego me fui a Toronto, ahí me quedé, o sea, en la universidad, ahí conocí a mi esposa, y ahora tenemos un hijo lindísimo llamado Liam. Qué bello, qué buen cuento. Bien Nice. nómada, definitivamente. Sí. Y ahorita te sientes que ya llegaste a tu lugar, que estás cómodo en Canadá y de ahí no te mueves. No sé. Wow. Un nómada nunca va a decir que ya llegué. Es muy irónico, como a veces no sabes qué va a pasar, pero yo todo el tiempo siempre quise volver a Costa Rica. Entonces, como mucho inmigrante canadiense, por lo menos porque allá es mucho más fácil sacar la residencia permanente y la ciudadanía. Creo que a veces es más difícil como que llegar, pero una vez que estás ahí, en 3, 4 años... Eso es fácil. Ajá. Entonces, yo decía, yo me voy a Costa Rica. Y en el 2012, 13, yo empecé a hacer Vine. Ahí como que yo empecé a escribir cosas en Twitter en el 2009 que recibía menos 15 likes. Como 3,000 tweets con 0 likes, básicamente. Pasa. Luego llevé esas ideas a Vine. Me acuerdo 2012, 2013. Primera vez ya tuve como 14,000 followers en Vine, que era una locura, weón. Y de repente voy a Costa Rica por primera vez en un tiempo y aterrizo. Voy a una fiesta con unos amigos, a una discoteca, y la gente me pedía fotos. Pero así, yo tenía un baile que, porque yo era un fiestero loco, weón, y yo tenía un baile que se llamaba el Dyer Yankee. Entonces era como que así, y como que hacías así, y weón, toda la fiesta haciendo el baile, y me tomaban fotos, me tomaban video, y yo, bro, soy famoso. Soy famoso en Costa Rica, en la playa, la gente se bajaba de los carros a saludarme, a tomarse fotos. Yo soltero en esa época, y yo, ¿cómo puedo devolverme a Costa Rica? Claro. Y entonces yo era sacar la ciudadanía y devolverme. Yo estaba hablando con yo ya estaba en Scotiabank y estaba hablando con Scotiabank en Costa Rica cada vez que iba, hacía networking, iba a visitar, saludaba. Y luego, bueno, 2014... 2015, conozco a mi novia, mi esposa ahora, Liam nace, y al final ya los 3 somos canadienses. Bueno, Liam nació canadiense, es blanco, mi hijo es blanco. Entonces, hay algo en el agua. Claro, ahora nunca hemos descartado mudarnos. Obviamente es difícil vivir en el frío a veces, pero todo es contextual, ¿no? A veces claro, tienes un grupo de amigos. A veces me gusta vivir allá, es muy tranquilo. Y bueno, ahorita estoy sacando la O1 visa y... Perfecto. A ver qué pasa. Muy bien. Una cuestión que quiero resaltar, es increíble que Vine, con el poco tiempo que tuvo, en perspectiva del poco impacto que tuvo en la sociedad, porque fue algo muy particular, muy corto. Twitter lo lanzó, funcionó, pero después lo retiró. Aquí en este podcast hemos visto muchísimo el impacto, o tú eres otro ejemplo, de lo que tuvo Vine en la carrera de muchísimos comediantes. Yo me acuerdo justamente que en Plop, la agencia de nosotros, hicimos
el primer concurso de Vine en Venezuela. O sea, concurso donde dábamos premios y conseguimos un patrocinante para que la gente hiciera sus Vine, y teníamos categorías de comedia, stop motion, y me recuerdo que fue muy como una sorpresa negativa saber que lo iban a retirar, porque mucha gente ahí estaba armando carreras. O sea, gente ya súper famosa como Lele Pons empezó ahí. Sí. Y ver, ¿sabes? Ver cómo los comediantes tienen ese precio particular por Vine es algo muy interesante. 6 segundos. Sí, 6 segundos era. Es increíble. Yo le atribuyo mucho a Twitter y a Vine mi éxito porque la pregunta era, ok, ¿cómo puedo en el primer segundo establecer la premisa, ni siquiera dicha, visual, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, por qué? Y sin querer queriendo, sin saber el concepto de hook, uno está pensando en el hook para que al segundo 3 ya puedas tirar el punch, ¿no? Entonces, para mí fue muy bueno porque lo que yo siempre intento decir es, ok, ¿cómo puedo tener más shots on goal, ¿no? Pegarle al arco 1000 veces y aprender en el proceso con tight feedback loops, ¿no? Como que recibir feedback y ver cómo uno va mejorando, luego analizar el top 10, o sea, los que más pegaron de esos 100 que posteaste, hagamos más de eso. Claro. Y A/B testing, básicamente. Exactamente. Entonces, en ese proceso de Twitter fue loco porque no recibía nada de likes, pero todavía tengo mi Excel como con 4000 tweets categorizado por tema, por premisa, weón. Me encanta. Y entonces algunos se hicieron virales, la gente me reconocía, luego llegó Instagram con 15 segundos y aplastó, ¿no? Claro. Pero creo que es la evolución de mucho, y al final llevé muchos de esos tweets y Vines a Instagram, y varios se hicieron virales. Ahí me vieron empresas. Tuve una campaña bien grande de Jugo del Valle y Coca-Cola en el 2016 para toda Latinoamérica, 13 videos, y entonces como que se va expandiendo tu mente, pero siempre es, ok, premisa, point of view, hook, punch. Ahora, ¿cómo podemos reforzar el título, thumbnail y los primeros 5 segundos? Y el concepto del loop. Claro. Que casi ni te des cuenta que estás viendo otra vez el mismo video. Sí. Y creo que Vine fue el que sembró esa primera semilla del short attention span, como se le dice, ¿no? Y después obviamente llegó Instagram y le robó el espíritu y creó toda una industria, y después TikTok y todo eso. Pero siento que el origen fue Twitter, Vine, pues la misma compañía. Sí, yo siento que Vine fue fantástico para mí y para muchos, pero al mismo tiempo ese éxito espontáneo, o sea, repentino, tiene un momento muy oscuro si no lo logras mantener. Claro. Y yo me acuerdo que pues yo fui a Costa Rica y me sentía, bueno, Brad Pitt, básicamente. Claro. Y de repente Instagram sacó eso y yo empecé a hacer unos videos durante el Mundial. Me contrató Joel Campbell, que estaba en la selección de Costa Rica, que jugaba en el Arsenal. Sí. Tenía una página que se llamaba Sports by Campbell y hacían como videos de deportes y noticias de deportes, y me contrataron para hacer como... O sea, hablaron con mi hermano Kurt, que también es comediante y músico en Costa Rica, y él dijo, yo no sé nada de deportes. Mi hermano Stefan sabe un montón, hablen con él. Empecé a hacer videitos. Y hice uno en el 2015, en febrero, justo después del Mundial, que se llamaba Si ligar fuera como el fútbol. Uh-huh. Y la página, yo le hacía videos a la página Joel Campbell, pero Joel Campbell lo compartió desde su página del Arsenal, o sea, desde Facebook y en Instagram, y tuvo como 15 millones de views en nada. Uh-huh. Todo el país. Y de repente yo en el banco así haciendo wealth management, y yo, ¡oh! Esto se está haciendo viral. Y de repente yo dije, esos contrastes, ¿no? Sí, y la gente me reconocía y todo, y yo decía, qué locura. Y de repente yo digo, si esto lo hice yo facilísimo, este video, voy a hacer más, porque esto es fácil. Y trato de llegar a ese éxito, a esa viralidad, y no lo logré. Entonces estás como que chasing, ¿no? Tratando de lograr eso. Y pasé por un momento muy oscuro donde te das cuenta que estás sacando tu
tu self-worth de los likes, ¿no? Y a veces en Vine por lo menos le metías esfuerzo y podía despegar. Y en Instagram al principio, quizás de 2013, 14, 15, sí, pero después pusieron que había que pagar o el boost. Antes era 100% orgánico, ahorita no. Y de repente, weón, me quemé y pasé 7 años probablemente sin escribir sketch, sin hacer sketch. Y hasta que poquito a poco fui volviendo y estos últimos 2 años han sido muy bonitos. Interesantes, claro. Entonces, volviendo al tema de tu origen y tu vida nómada, ¿cómo era, o sea, dónde consigues tú el tema de hacer reír a la gente? ¿Es algo que descubriste admirando comediantes o ya tenías eso dentro de ti, como digo yo, el payasito del salón que estaba haciendo reír a tu familia, a tu mamá, a tu papá y tenías eso en ti ya? No, yo nunca fui el chistoso ni de mi familia. Mi hermano Alexis es el chistoso, ni siquiera Kurt, que también es comediante y músico. O sea, los dos que son comediantes no eran el más cómico de la familia. Exactamente. Claro. Alexis, que es mecánico, mi hermano es el más chistoso de toda la familia. Y le da pavor subirse al escenario. Claro. Y yo en mi clase nunca fui el chistoso, fue el que se reía de todo. Y el que a veces sacaban de la clase por reírse tanto y contagia. Una vez, mi papá siempre cuenta la historia que yo me reí una vez en un avión y mi risa hizo que todo el avión se riera. Entonces, no sé, yo siempre fui como muy estudioso y responsable y deportista y nunca pensé, viniendo de Latinoamérica, que se podía hacer esto. Yo siempre quise ser o futbolista o actor, pero nunca pensé que actor podría ser algo serio, pues viniendo de Latinoamérica, no sé, nunca lo vi. Nadie de mi familia ha sido actor. Mi hermano Kurt fue el primero que renunció. Él trabajaba en Procter & Gamble y en el 2008, después de haber estado en Cincinnati, en Inglaterra, renunció para dedicarse a la música y también hace sketch comedy y hace comedia. Vamos a hacer un show el 28 de septiembre en Costa Rica juntos por primera vez. Bueno. Y entonces yo nunca fui nada. Hasta que me gradué de la universidad y por primera vez tuve un trabajo y tenía plata, por primera vez mía, y me pregunté por primera vez en mi vida, bueno, ¿qué quiero hacer? O sea, ya puedo tomar mis propias decisiones. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a un curso de stand-up. Y eso fue lo que me ayudó a entender Setup y Punch en The Second City en Toronto. Eso fue 2016, después de estar fracasando duro en comedia, porque yo nada más me montaba a hablar de lo que yo pensaba que era chistoso, ¿no? Ay, un baño público. Entonces, todas estas cosas y nadie se reía. Y entonces, y era más humillante porque venía la gente del banco a verme y decía, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y lo peor que te pueden decir después del show es que, hey, qué cool que estás haciendo lo que te gusta. Y yo, bro. Entonces, después de 2 años de estar pariendo, me metí a stand-up comedy, el curso número 1 de Second City, donde finalmente aprendí lo que era un setup, un punch, o sea, premisa, remate, hacer tus primeros 5 minutos en un teatro, un comedy club o en un bar. Y ahí ya empecé a estructurar mis textos con oraciones, premisa, remate, pausas, y empezó como a funcionar. Y ¿de dónde saco yo la comedia? Me encantaría, como Jerry Seinfeld, sentarme todas las mañanas y don't break the chain y ponerme mi galletita con leche, ¿no? A pesar de que soy bien disciplinado, trato de escribir todo el día, pero como voy observando el mundo. Especialmente en situaciones sociales con otras nacionalidades. Por eso gran parte de mi éxito reciente ha sido hablar de mi perspectiva de esposo de una venezolana y a la gente le ha encantado eso porque yo digo como nadie sabe, nadie está viendo esta situación como yo la veo, claro, y nadie se siente como yo me siento y creo que ellos no saben que están haciendo eso. O sea, la primera vez que yo fui a una fiesta venezolana, 17 personas hablando al mismo tiempo, gritando al mismo tiempo, estaban hablando tan alto que la música que estaba a full volumen no se escuchaba. Y yo decía, bro, en Costa Rica, si yo hablo, tú escuchas, y si tú hablas, yo escucho.
yo decía, esto es un talento de verdad. O sea, ¿cómo se entienden? Nadie se ofende. Todos unos jodedores, bailando, conversando, tomando. Yo decía, esto es impresionante. Entonces, básicamente, mi trabajo es observar y luego llevarlo al escenario. Sí. Ahora, hay un tema que sé que es algo que has mencionado por ahí, yo lo menciono mucho, incluso doy unos cursos donde hablo de eso, lo hago casi el tema central del curso, que es el tema de la autenticidad. Sí. Que es, muchos comediantes están en la búsqueda de la autenticidad, y suena muy fácil decir sé tú mismo, ¿no? Esa es la frase más cliché y aburrida del mundo, pero en la comedia realmente importa. Y muchos comediantes, al principio sobre todo, están viendo otros comediantes, admirando, llenándose de referencias, y no se dan cuenta que no están siendo 100% auténticos, están tratando de hacer algo que funcione, y están como obsesionados con que funcione. Y llega un momento donde dejan eso atrás, como que rompen con esa presión y simplemente son ellos mismos, y ¡pum! Ahí aparece la magia. Uno que recuerdo, me vino a la mente rápido, fue Juancito, un comediante venezolano. Ayer lo vi en el lobby. Que por cierto acaba de batir el récord mundial, el podcast más largo del mundo. Él echaba el cuento aquí en el podcast que él tuvo una presentación abriéndole a Marco, donde nadie se estaba riendo, y en el momento que él quiebra y básicamente de alguna forma reta a la audiencia, que ustedes se van a reír, y hace algo como que muy auténtico, básicamente en desesperación, la audiencia empezó a reírse, y él dice que ahí fue que él descubrió quién era, y a partir de ahí todo ha sido excelente para él. Entonces háblame un poco cómo fue tu proceso para descubrir esa autenticidad, decir, mira, de repente yo lo que voy a hacer es hablar de mi esposa venezolana, que es lo más auténtico y real que tengo enfrente de mí. Sí, creo que el ejercicio muy interesante es que yo he intentado 700 cosas en 12 años, la mayoría fracasadas, pero solo necesitas una que funcione, ¿no? Para por lo menos empezar a llenar shows, pero hay que probar por todo lado. En mi caso, lo que me ocurrió era que yo me encantaba la comedia gringa, me encanta la comedia gringa. Me encanta Brian Regan, me encanta Hannibal Buress, me encanta Neil Brennan, Three Mics. Neil Brennan, espectacular. Exacto. Y entonces yo crecí mucho con Setup y Punch, Observational Comedy, y de repente me uno con Juan. Conozco a Juan en el 2014, empezamos a hacer open mics. Juan vino de la Cuentería de Colombia, siempre ha sido chistoso, siempre ha sido un gran storyteller. Y Juan despedazaba desde el día 1. O sea, yo creo que Juan es de los pocos que... Es más, nosotros nos reuníamos en la casa de Juan a ensayar y veíamos a Andrés López, la pelota de letras, veíamos a Antonio Sanín. Qué loco que ahora Antonio Sanín es amigo nuestro. Ayer estuvimos con él, hemos girado con él, ¿no? Qué lindo toda esta evolución. Increíble. Y entonces Juan llegaba y despedazaba. Y yo llegaba con observaciones de Setup y Punch y la gente como, ¿qué? Y siento que al latino es como más jodedor, le gusta más lo histriónico, el storytelling, la jodedera. Y entonces yo empecé en Toronto, tomé el curso de Second City después de 2 años de que me vaya pésimo. Y cuando yo iba a los bares en Toronto, a los open mics, yo veía que la gente hacía eso. Y a veces Setup Punch, tan, 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 más estructurados. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y la gente, ja. Y yo, bueno, yo voy a hacer eso porque por lo menos aquí está funcionando. Claro. Y no funcionaba para nada. Entonces, después de como 2 años de fracasar, dije, igual estoy fracasando. Mejor voy a fracasar como yo mismo, ¿no? Exacto. Es que casi que esa es claro. la ironía del tema. Es como, bueno, ya no tengo más nada que perder. Déjame ser yo. Sí. Y entonces empecé a hablar de cosas que me gustaban, como el reggaetón, la diferencia entre culturas, conseguir trabajo en Canadá, ir a una fiesta canadiense versus una fiesta latina. Y el momento mágico, digamos, un parteaguas en mi carrera fue en el 2022. Vino Laureano Márquez a Toronto y me dan la oportunidad de abrirle. Y Laureano, súper buena persona, down to earth, extraordinaria persona, viene a mi casa a hacer mi podcast. Y estamos ahí conversando,
me hace sentir súper bien, súper amable, un caballero, y le abro el show en la noche. Y yo tenía un chiste que se llama, bueno, básicamente el más arrecho, ¿no? Que los venezolanos son más arrechos, ¿no? Mi esposa, vamos a las cataratas del Niágara, y yo, wow, las cataratas del Niágara. Y dice, el Salto Ángel es más arrecho. Vamos a comer tacos, y los tacos son ricos, pero las arepitas son más arrechas. Luna de miel, vamos a Playa del Carmen, Cancún, Los Roques es más arrecho. Entonces, literal, pasó, yo le digo, ¿cómo es posible que todo Venezuela sea más arrecho? Es imposible, Venezuela no está pasando por una crisis, la crisis más arrecha. Entonces, ese fue uno de mis primeros jokes que funcionó, ¿no? Con el misdirection al final y probablemente, auténtico. sorry que te interrumpa, probablemente el que muchos te conocimos. Ese video rodó muchísimo. Claro. La primera vez que yo supe de tu existencia fue ese clip. Sí, y de repente, yo tenía ese beat que ya existía, ¿no? Y le abro a Laureano, por primera vez estoy en un show de 400 venezolanos solo. Y como ya lo conocía, el beat, conocía más o menos un poquito de Venezuela, ya llevaba, no sé, 7 años con mi esposa, de repente me lanzo en un rant. Y digo, ¿cómo es posible que todo? Como que tiro el punch y digo, aparte, ustedes dicen que pasticho. No, vamos a comer lasaña. El pasticho es más arrecho. Y yo, ¿cómo se llama el chef? ¿Cómo se llama el chef venezolano que es como el Anthony Bourdain de Venezuela? Y es Sumito. Y yo, en Netflix tenemos a Anthony Bourdain y ustedes tienen Sumito, porque Sumito es más arrecho. Y de repente empecé con un rant que se me vino en el momento. La gente me gritaba cosas y yo tiraba el equivalente y ya. De repente, lo sabías todo. yo el día siguiente me voy a Vancouver, que tenía una vacación con mi esposa. Aterrizo y tenía como 400 menciones. Y yo, ¿será que me metí en otro Instagram? Me acuerdo que estaba en el baño. Y yo, ¿qué está pasando? Me etiquetó Sumito. Y de repente lo compartió, no sé, Israel, lo compartió, no me acuerdo si Servando y Florentino. Y yo... Y de repente nos estábamos quedando en la casa de unos amigos en Venezuela, de Mercedes y Alejo. Y de repente me dicen, mira, el grupo de mi familia, estás tú. Mandémosles una foto. Y yo, what the... Y de repente... Esa gente la partió en el grupo de la familia ese día. Sí. Y aparte el WhatsApp decía compartido muchas veces. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y de repente caminábamos en Vancouver y un par de gente me reconocía. Yo, ¿qué está pasando? Y es muy interesante cómo a veces ese no consideras que es tu mejor chiste, pero no importa porque no sabes qué va a pegar y no sabes por lo que la gente te va a reconocer. Y ahí como que fue creciendo y de vez en cuando hacía algo hasta que el verano pasado me voy de camping con mi esposa y mi hijo y Carlos Bolívar, que es gran videógrafo y un gran amigo porque su hija Alana es la mejor amiga de Liam. Okay. Entonces nos vamos con él, con Lisbeth, su esposa, y Alana, y estábamos en el camping y era la Copa América, ¿no? Entonces le dije a Carlos, bueno, tráete tu camisa de Colombia y la de Venezuela por si acaso. Creo que se me va a ocurrir algo. Y de repente estoy manejando, llegamos al camping y le digo a Carlos... porque él es videógrafo y tiene un montón de cámaras y sabe editar y es una máquina. Entonces, digo, me voy a meter a la tienda de campaña 30 minutos, voy a escribir algo, tú... porque uno tiene el sketch, ¿no? Uno lo tiene aquí, uno tiene el hook, uno tiene todo. Entonces uno dice, y el punto de vista, entonces los bits, ¿no? Como va escalando. Entonces le dije, no me digas nada, ya vengo en media hora, pon la cámara aquí, las dos, sírvenos un cafecito. Y él era actor en Colombia hace mucho tiempo, entonces... Ya tenía yo el guión, se lo pasé por screenshot, por texto y empezamos a grabar. Lo puse al día siguiente, 3 doritos después, weón. EBTV, la gente famosa venezolana, miles de views. Este es el que se pone en la camisa de la Vinotinto. Las camisas sí, de la Vinotinto. el primero, que yo le puse esposos de venezolanas anónimos. Exacto. Porque... en mi familia han habido alcohólicos anónimos y yo dije como que pero tenemos que tener un grupo de apoyo de esposos de venezolanas. Y entonces el punto de vista era como todo así, hablando un poco así. Mi nombre es Estefan, sin apellido, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos. 6 años casado con una venezolana. Es difícil, pero
hay que aceptarlo y el primer paso es levantar la mano, ¿no? Y uno decir, necesito ayuda. Y ya teníamos los beats, ¿no? Cosas de Arrecho, cosas de Sasha Fitness, de la canción de Venezuela, de cumpleaños, que es súper larga. O sea, todo lo que hemos vivido por años. Entonces, como que todo cayó en su lugar, hicimos eso y ¡boom! Y bueno, aquí hay algo. Claro. 3 doritos después, en ese momento, hace un año, yo tenía 40,000 followers y ahora tengo 500,000 followers. Y muchos venezolanos, asumo. La mayoría. Entonces, gracias, Venezuela. Gracias. Bueno, eso es bueno tener esposas venezolanas. Total. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa, la pausa final. Ya esta última parte la dejamos solo para Patreon. Así que si no están en Patreon, este es excelente momento para que vayan para allá y vean todo lo que tenemos. Tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo, episodios todos los martes exclusivos para los Patreons, donde hablamos de más temas específicos, de series que nos gustan, especiales de stand-up. El otro día hicimos un episodio de recomendaciones que yo quedé muy loco viendo The Rehearsal. No sé si viste esa serie en HBO. Una locura. Entonces hacemos episodios como más geek de comedia, hablando de temas. Estás invitado cuando quieras. Me encanta. Y tocamos distintos temas. Libros de comedia también podríamos hacer. Libros de comedia, especiales, comediantes en particular, en fin, cualquier tema. ¿Qué más grabamos la semana pasada, Adrián? Hicimos uno de The Big Bang Theory. Sí. Hicimos como un análisis de la serie, probablemente uno de los últimos sitcoms clásicos, aunque se están haciendo otros, pero ya pareciera que es un formato que está, que no de salida, pero ya no es el más relevante en el tema de televisión. Entonces, bueno, ya saben, eso todo está en nuestro Patreon. Vayan a Patreon, escriban Chiste Interno, ahí están las opciones, suscríbanse y nos vemos al otro lado, ahí estaremos. Claro que sí. Mira, te quería seguir preguntando sobre tu esposa. ¿Cómo la conociste y cómo es este tema de tener una esposa venezolana? ¿De dónde sale ese amor? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.